aspectos más importantes antes de comenzar a invertir nuestros ahorros es preguntarnos cuáles son las formas más rentables de hacerlo y también definir un proceso de inversión. Como todos ya sabéis, la filosofía de inversión de Cobas está basada en el value investing y podríamos resumir de una forma muy sencilla nuestro proceso de inversión de la siguiente forma: encontrar una idea, analizarla en profundidad, estimar su valoración y seleccionar aquellas que nos ofrezcan un mayor potencial, de manera que maximicemos de forma recurrente el precio objetivo de nuestras carteras. A simple vista puede parecer sencillo, pero lo cierto es que hay muchas variables en juego. En este vídeo os queremos desgranar paso a paso el proceso inversor que seguimos en Cobas para que podáis entenderlo mejor. Así que vamos con ello. Nuestro equipo de inversión dedica la mayor parte de su tiempo a leer informes, noticias, publicación de resultados, en definitiva, todo aquello que nos pueda conducir a una buena idea de inversión. De esta forma, la generación de ideas es un proceso bastante natural. En Cobas no utilizamos ningún tipo de screening, esto es, no recurrimos al uso de filtros para determinar qué empresas son aptas o inadmisibles para incluirlas en nuestras carteras. El problema de los screening es que normalmente están basados en números de consenso que no están bien ajustados y por eso no nos parecen particularmente útiles. Lo único que hacemos similar al screening es mirar las compañías que lo han hecho mal últimamente. Otras ideas surgen de la experiencia o del estudio de otras compañías, como por ejemplo puede ser el caso de una empresa competidora de alguna de nuestras inversiones. Lo primero que hacemos es entender el negocio en el que opera la compañía que estamos analizando. En algunos casos es más sencillo, pero en otros no resulta tan fácil entender todas las dinámicas que afectan a un sector. Además, hay que comprender en qué parte de la cadena de valor está la compañía que estamos mirando, cómo es la competencia y, lo más importante, saber si el negocio está protegido por barreras de entrada o no. Esto resulta de vital importancia para saber si los retornos que se generan son o no sostenibles. También dedicamos mucho tiempo a hablar con expertos de la industria y con los propios equipos directivos de las compañías. Es un proceso que no acaba nunca, es decir, el análisis de una compañía se actualiza con cada nueva información que recibimos y con cada presentación de resultados. Es un proceso constante. Como ya os hemos dicho en múltiples ocasiones, en general intentamos encontrar buenos negocios que generen rentabilidades altas y que esas rentabilidades estén protegidas por barreras de entrada. Es importante identificarlas e ir monitorizándolas para asegurarnos de que se mantienen con el paso del tiempo y que la disrupción no termina con ellas. También es muy importante el equipo directivo de la compañía, como gestores del negocio, pero sobre todo como asignadores de capital. Al final, por mucha caja que genere una compañía, si luego esta no se asigna en la dirección adecuada, nuestra inversión no saldrá muy bien. Por eso nos gustan las compañías familiares o con un dueño, porque los intereses de los accionistas y los directivos suelen estar más alineados. Por ejemplo, una cosa que nos gusta es que el management compre acciones de la propia compañía cuando la cotización está sufriendo. Es una muy buena señal y es algo que siempre tenemos en cuenta. Hasta aquí tendríamos la parte más cualitativa. Una vez comprendido todo el exhaustivo proceso de análisis que llevamos a cabo para dar con una idea de inversión y monitorizarla a lo largo del paso del tiempo, llega el momento de saber cómo realizamos la valoración de la empresa en cuestión y cómo calculamos su potencial de revalorización. En este sentido, nuestros modelos de valoración son bastante sencillos. Suelen incluir un mínimo de 10 años de historia de los estados financieros de la compañía. Con todo el análisis de esa información financiera y toda la información cualitativa que hemos recabado, intentamos llegar a una cifra de beneficio normalizado que debería generar la compañía en unas condiciones estables de mercado, ni en un boom económico ni en una crisis. Intentamos llegar a un rango lógico en el cual debería moverse de acuerdo con las características del negocio. A ese beneficio normalizado le aplicamos un múltiplo. Si el negocio es muy bueno y tiene unas barreras de entrada muy fuertes, le aplicamos un múltiplo algo superior. Y para negocios algo peores o más commodities, aplicamos múltiplos más bajos. Por tanto, calculamos ese beneficio normalizado, aplicamos el múltiplo y así llegamos a nuestra valoración de la empresa. Muchos nos preguntáis por el cálculo de potencial de revalorización, que es similar, en cierto modo, al margen de seguridad. No es más que la diferencia entre el precio al que cotiza la compañía y nuestra valoración. Nos dice cuánto puede subir el precio de una compañía hasta alcanzar lo que pensamos que realmente vale. Al final, el margen de seguridad es la clave de lo que hacemos, es nuestra principal protección frente a errores y nuestra guía en las decisiones de inversión. Saber cuánto valen las cosas es una gran ventaja a la hora de invertir, hace nuestro proceso más robusto y nos protege de caer en los sesgos cognitivos que tenemos todos los seres humanos a la hora de tomar decisiones.
Una vez que hemos visto cómo es el proceso inversor en Cobas, cómo generamos ideas y determinamos nuestras inversiones, no podemos olvidar que saber cuándo vender es también muy importante, fundamental. Pues bien, la mayor parte de las veces empezamos a vender una posición cuando el precio de la cotización se va acercando hacia el precio objetivo. También podemos vender una posición si pensamos que estamos ante un error de inversión. En esos casos es mucho mejor aceptar que nos hemos equivocado y no tratar de mantener indefinidamente la posición. También puede ocurrir que los fundamentales de la compañía se deterioren y el precio objetivo caiga de manera que el margen de seguridad se reduzca mucho y tengamos mejores alternativas de inversión. Recordad que monitorizar nuestras inversiones suele ser tan importante como determinar qué acciones compramos. Pero en cualquier caso, lo cierto es que más del 90% de las veces vendemos por la primera razón, porque la tesis de inversión realmente funciona y el precio se acerca a nuestro precio objetivo. Saber cuánto valen las compañías también es clave a la hora de vender y nos permite no ir a ciegas a la hora de tomar decisiones de venta. Pongamos por ejemplo el caso de G3 Apparel, una compañía que hemos tenido desde el inicio de Cobas en varios momentos, aunque ahora ya no la tenemos en cartera. G3 es una compañía de moda. Son los dueños de las marcas Donna Karan, Karl Lagerfeld y tienen la licencia de las marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger en ropa de mujer en Estados Unidos. El presidente es el hijo del fundador y lleva en la empresa desde 1972 y además tiene un 8% de la compañía. Cuando empezamos a construir la cartera, uno de los expertos con los que hablamos sobre el sector nos habló de esta compañía, porque su equipo directivo tiene muy buena reputación. La acción había caído de más de $70 en 2015 a menos de 30 cuando empezamos a mirarla, por motivos que nos parecían bastante coyunturales. Uno de ellos es que es una compañía que para el mercado americano es más bien pequeña. Después de estudiarla en profundidad, decidimos construir una pequeña posición para empezar. Y a partir de ahí seguimos investigando, fuimos ganando convicción y la acción siguió cayendo, así que fuimos aumentando la posición hasta llegar al 2,5% de la cartera. Conforme fueron publicando buenos resultados trimestrales, la acción fue subiendo y acercándose a nuestro valor objetivo. Así que fuimos reduciendo la posición y a finales de 2018 vendimos todas nuestras acciones porque el potencial era cada vez más reducido y además, por otro lado, íbamos encontrando oportunidades de inversión mucho más atractivas. Este ejemplo ilustra bastante bien cómo hacemos las cosas. Una compañía bien gestionada, con accionista de control y de alineación de intereses, de pequeño tamaño y poco seguida por analistas. Una empresa penalizada por factores que no modificaban la realidad del negocio ni nuestras perspectivas a largo plazo. Por cierto, si queréis saber más sobre G3 Apparel, tenéis en nuestro canal un vídeo específico sobre la compañía y aquí os dejamos el enlace en la descripción. En definitiva, compramos cuando las compañías están penalizadas y vendemos cuando hay buenas noticias que hacen que el precio se aproxime a su valor objetivo. Esto es lo que hacemos con todas las compañías y sirve para darse cuenta de la gran utilidad de saber cuál es el valor de una compañía sin caer en los sesgos cognitivos que impacten negativamente en nuestras inversiones. Espero que ahora entendáis mucho mejor cómo trabajamos en Cobas Asset Management. Nos vemos aquí en un próximo vídeo.